primeras manifestaciones del culto a la Eucaristía fuera de la misa. En los primeros siglos, los apóstoles, los primeros discípulos, adoraban el cuerpo de Cristo dentro de la misma celebración de la Eucaristía, es decir, dentro de la misa. Y ahí habían una serie de signos muy claros de adoración. Se le decía a Cristo: tú eres el santo, santo, santo. Las fieles se inclinaban, se arrodillaban. Por ejemplo, San Agustín decía que nadie coma de este cuerpo de Cristo si primero no lo adora. Es decir, primero había que adorar a Cristo para después poder comulgar. Por otra parte, cuando ocurre la elevación de la hostia y más tarde del cáliz, después de la consagración, también eso producía adoración interior dentro de cada persona y exterior de los fieles. Se tocaban campanitas en el momento de la elevación y la gente estaba de rodillas. La adoración de Cristo en la misma celebración de la misa era vivida desde el principio. Y por allá por 1906, el Papa San Pío X, a quien se le conoce como el Papa de la Eucaristía, decía: ganan muchos méritos delante de Dios una persona que cuando se eleve la hostia diga: Señor mío y Dios mío. Cuando en el momento de la consagración el sacerdote eleva la hostia para que todo el mundo la vea, si tú reconoces y tú dices esas palabras, Señor mío y Dios mío, el Papa Pío X dice: van a ganar una cantidad de gracias y una cantidad de indulgencia muy grande frente a Dios. La adoración de la presencia real fuera de la misa se fue configurando como una devoción propia a partir del siglo IX, porque había una serie de controversias acerca de la Eucaristía. En el siglo XI, para combatir todas las controversias que se daban, ya el obispo de Canterbury en Inglaterra estableció una procesión con el Santísimo el día del Domingo de Ramos. En ese mismo siglo XI, en los monasterios benedictinos, sobre todo en los monasterios de Bec y de Cluny, se desarrolló la costumbre de hacer genuflexiones, es decir, de arrodillarse ante el Santísimo Sacramento y de incensarlo, es decir, echarle incienso. En el siglo XII existía una regla que decía: orientando el pensamiento hacia la Sagrada Eucaristía que se conserva en el altar mayor y volviéndonos hacia ella, vamos a adorarlo diciendo: salve origen de nuestra creación, salve precio de nuestra redención, salve premio esperado y deseado. La devoción individual también de ir a rezar frente al sagrario, es decir, frente a esa cajita donde se guardan el cáliz con las hostias consagradas, tiene un precedente histórico cuando se hacía el monumento del Jueves Santo. El Jueves Santo era un día especial a partir del siglo XI para ir a rezar frente al sagrario. Y es una devoción que se va generalizando y va creciendo y va creciendo. Pero hacia el siglo XIII no todas las personas participaban de la devoción eucarística y había muchos casos de ataques contra la Eucaristía porque había mucha gente que, entre otras cosas, decía que esa no era la presencia real de Jesucristo, sino que era sencillamente una representación y más nada, y además de todo, pues no le daban mayor importancia. Y teniendo en cuenta este ambiente, la adoración de la Sagrada Hostia como reconocimiento de que es la presencia real de Cristo, empezó a tener un culto de adoración que fue tomando una serie de formas. Y lo que tenemos que tener bien presente es que esto se desarrolla sobre todo para darle la importancia que tiene la presencia real de Jesucristo y en contra de todos estos adversarios. Una de las personas que más se destacó frente a esto fue el propio San Francisco de Asís, que por allá por el 1182, San Francisco de Asís vivió entre 1182 y 1226, y poco antes de morir, o sea, hacia el 1225, en su testamento, San Francisco de Asís le pidió a todos sus hermanos
que participaran siempre de la inmensa veneración que él le profesaba a la Eucaristía y a los sacerdotes. Y decía, lo hago por este motivo, porque no veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que los fieles reciben, y solamente los sacerdotes le administran a los demás. Yo quiero que estos santísimos misterios sean honrados y sean venerados por encima de todo y sean colocados en lugares preciosos. Esta devoción eucarística tan fuerte en el mundo franciscano también marcó una huella muy profunda que dura hasta nuestros días en la espiritualidad de las clarisas, es decir, de esas mujeres que siguieron la espiritualidad de San Francisco, pero guiados por Clara, a quien conocemos como Santa Clara de Asís. Y en la vida de Santa Clara de Asís, que murió en 1253, es decir, unos añitos después de San Francisco, hay la historia de un precioso milagro eucarístico. Y decía que esta ciudad de Asís estaba asediada por un ejército invasor. Y estos pensaban ir a atacar el convento de San Damián, donde estaban las clarisas, es decir, las seguidoras de Santa Clara de Asís. Y Clara estaba enferma en ese momento, pero agarró y se fue arrastrando y caminando de a poco, como mejor podía, fue y buscó el Santísimo, colocó la hostia consagrada en el sagrario y encerrada en una caja de marfil donde se guardaba con suma devoción el cuerpo de Jesucristo, y allí saca la custodia, la pone enfrente y ella estaba prácticamente acostada en el suelo, de rodillas y acostada en el suelo, y levanta la custodia con el Santísimo adentro. Y nadie sabe por qué. Aquel ejército que pensaba invadir y destruir el convento se alejó y se fue. Eso se conoce como un milagro eucarístico. Por ese mismo tiempo, en 1208, hubo también una monja que pertenecía a la orden de las Agustinas, que era la primera abadesa agustina de un lugar en Bélgica que se llama Mont Cornillon, que queda junto a una población llamada Leija. Bueno, el caso es que está en Bélgica. Y esta monja se llamaba Juliana. Y era una religiosa que estaba enamoradísima de la Eucaristía, que incluso físicamente encontraba que la hostia consagrada, el pan del cielo, era su único alimento. Desde su adolescencia, Juliana, a quien hoy conocemos como Santa Juliana de Cornillón, tuvo visiones misteriosas acerca de la institución de la fiesta del Santísimo Sacramento. Ella particularmente veía así como una luna llena que estaba resquebrajada. Y Dios le reveló poco después que esa luna representaba la iglesia de su tiempo, y la grieta interior significaba que había una ausencia de una solemnidad dedicada al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor inspiró a Santa Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor al Santísimo Sacramento. Por esta fiesta en honor al Santísimo Sacramento, los fieles se iban a fortalecer en el amor a Jesucristo, se iban a perdonar sus pecados y se iba a resarcir esos desprecios que se cometen con frecuencia contra la Eucaristía, y que al mismo tiempo iba a hacer brillar la presencia de Dios frente a todas las personas que fueran devotas al Santísimo. Todas estas cosas se las guardó Santa Juliana en su interior y no sabía cómo explicárselas a nadie. Fue solamente en el año 1230 cuando Juliana le narra estas visiones a las autoridades eclesiásticas, cuando va y le dice al obispo de Leija, allí en Bélgica, que Dios le ha revelado que quiere una fiesta especial para celebrar su santísimo cuerpo y su santísima sangre. El obispo de Leija se quedó tan impresionado con las narraciones de esta abadesa del convento de los agustinos, que se llamaba Juliana, que reúne
al grupo de obispos, reúne al grupo de sacerdotes, establece un sínodo en 1246 y instituye en su diócesis la fiesta al Santísimo Sacramento. Y esta fiesta al Santísimo Sacramento se celebró por primera vez el 5 de junio de 1249. Un obispo dominico que se llamaba Monseñor Hugo de Sancher, que era el cardenal legado para Alemania, vio que esto era tan importante que extendió esta fiesta a todo el territorio alemán. Y solamente después de la muerte de Santa Juliana, esta fiesta se logra difundir por todo el mundo católico, principalmente porque el Papa de ese tiempo, que se llamaba Urbano IV, dio una bula, es decir, dio un escrito el 11 de agosto de 1264, donde decía que esta fiesta del Santísimo Sacramento lo debía celebrar toda la Iglesia Universal. Entonces, la celebración del Corpus Christi implicaba ya en el siglo XIII una procesión solemne en la que se realizaba una exposición ambulante del sacramento y se le paseaba por las calles. De ella se fueron derivando otras procesiones con el Santísimo. De ella se sacaba muchas veces el Santísimo para bendecir los campos, para pedir porque cesara alguna peste, alguna plaga, algún problema grave que había en la ciudad, en el pueblo, y se sacaba el Santísimo, se procesionaba y se le pedía a Dios que se ayudara. Por otra parte, esta presencia palpable y visible de Dios, esta inmediatez de su presencia, que era un objeto singular de adoración, produjo un impacto muy notable en toda la mentalidad cristiana, introdujo nuevas formas de piedad y nuevos ritos, y así se fue creciendo esta devoción a la Eucaristía. La gente tenía devoción a la Eucaristía porque era la presencia real. La gente le sigue teniendo devoción a la Eucaristía porque es la presencia real de Jesucristo en medio de nosotros. Y Jesucristo es Dios, amigos, y con Dios siempre ganamos.